es de carta radicada en Presidencia el 2 de septiembre de 2022. Al final del video adjunto respuesta de Presidencia. Cárcel Alta Seguridad, Convita Boyacá. Miércoles 31 de agosto 2022. Dr. Gustavo Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia. Asunto: me sumo a la paz total. Respetado Presidente, cordial saludo. Me dirijo con respeto a usted, Presidente Petro, no sin antes felicitarlo, por lograr lo impensable que pasara años atrás, de confrontación entre guerrillas y autodefensas. Lo mejor de la posesión fue la rabonada del presidente Duque, no prestar la espada de Bolívar para que saliera triunfante con honores, ante los presentes, toda Colombia y el mundo. El rey de España tuvo razón en no ponerse de pie, ante la espada que derrotó el ejército español, por la libertad de 5 países, no era un acto de reconciliación con España. También debo encabezar esta carta de paz, ante el excelentísimo presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro de Defensa Iván Velázquez, el comisionado para la paz, Danilo Rueda, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Daniel Prado Albarracín, canciller Álvaro Leiva, ministro de Justicia Ernesto Osuna, presidente del Congreso Roy Barreras, presidente de la JEP Eduardo Cifuentes, presidente Comisión de la Verdad Padre Francisco de Roux, director del IMPEC Brigadier General Tito Yesid Castellanos. Los alcaldes de Manizales y municipios del norte y occidente del departamento de Caldas y su gobernador Luis Carlos Vélez y el senador Iván Cepeda. Para que acepten mi autorización en temas de paz al togado Michel Pineda, presidente de la Corporación Democracia, quien en el año 2009 trajo la Carta de Estados Unidos, firmada por el secretario de Estado John Kerry, donde sacan de la lista de terroristas a las desmovilizadas autodefensas, y fue uno de los protagonistas en la elaboración del proyecto de ley que presentó el gobierno Uribe al Congreso para aprobar la sedición a las AUC en el año 2006. Por su vasta experiencia como gestor de paz, Dr. Pineda, le pido el favor de entregar esta carta de paz, con mis humildes peticiones como exactor del conflicto y preso político de las AUC, al señor presidente Gustavo Petro y al Dr. Daniel Prado Albarracín, coherente con la paz total, y lo autorizo a difundir esta carta en los medios de comunicación privados, oficiales, internacionales y redes sociales. Debo decir, presidente Petro, que me inspiró y me dio confianza para escribir en mi celda esta carta de paz, sus palabras que dijo el día de reconocimiento a las fuerzas militares. Invito a quienes integran las AUC para iniciar un camino similar al que emprendieron los miembros del ELN. Celebro los diálogos de paz con el ELN, que muchos di de baja, por mi secuestro y el de mi padre, Frente Bernardo López, esclarecido y aceptado 220 condenas en justicia ordinaria. No me aceptaron en justicia y paz, porque hablé del expresidente Uribe, tampoco en la JEP. La presente es para manifestarle, presidente Petro, que yo, Pablo Hernán Sierra García TD, 3893, alias Alberto Guerrero o Pipinta, en la cárcel hace 15 años y 7 meses, comandante de bloque Cacique Pipinta, en Manizales y 18 municipios del norte y occidente del departamento de Caldas, en Antioquia y Risaralda. Estoy de acuerdo con su programa de gobierno La Paz Total, con el comandante militar Fabio César Mejía alias Jonathan, el comandante Henry de Jesús Tavares alias Hugo y el resto de los integrantes del Pipinta, en las cárceles y en libertad. Estamos en disposición de desmovilizarnos y contar la verdad, en favor de la justicia, las víctimas de nuestro accionar de guerra, el perdón y la reconciliación, como paradigma a las nuevas generaciones de no repetición y contribución a la paz total. Es importante que conozca, presidente Petro, el testimonio del por qué no se desmovilizó el Pipinta y el por qué fracasó el proceso de paz de las autodefensas, con el presidente Uribe, quien me reconoció miembro representante para los diálogos de paz, resolución 119 y 118, autorizando la vereda del Tambor, municipio La Merced, donde se fundó el Pipinta, para su desmovilización, que no se dio, porque era el 26 de mayo de 2006. 2 días antes de la reelección Uribe, ya que 8 días antes, 18 de mayo, la Corte Constitucional con sesgo falló inexequible el proyecto de ley que aprobó el Congreso reconociendo la sedición como delito político, el accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Dicho fallo inesperado dejó los 32.000 desmovilizados como delincuentes comunes, valiendo menos que nada, y echó por la borda la entrega de 17.000 fusiles. Se decía en los pasillos de la Casa de Paz Villa Esperanza que la Corte falló inexequible la sedición no por inconstitucional, sino porque algunos magistrados, Javier Montañez o Macaco, quedó de enviar 10.000 millones de pesos con Abelardo de la Espriella, del colectivo de abogados de las AUC, Reyes Echandía, que no llegaron. Esta postura contra la paz de la Corte Constitucional hirió de muerte el proceso de paz, tanto que a los 15 días nos reunimos con el presidente de Colombia, delegatario para la época Sabas Pretelt, el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, el jefe de prensa
autodefensas César Mauricio Velázquez y Monseñor García, con el Estado Mayor negociador de las autodefensas y 60 comandantes de bloques en la Casa de Paz Villa Esperanza, área metropolitana de Medellín. A los pocos días el presidente Uribe se torció y capturó simultáneamente casi todos los negociadores de paz, como Julián Bolívar, Ramón Izaza y Ernesto Báez. En dicha casa, violando los acuerdos de paz, y se inventó la palabra, conducidos a la estación de policía del municipio La Ceja, donde llegó el comisionado de paz y les dijo: la razón es la siguiente, el presidente está en la posesión del presidente Calderón en México, el que se quiera ir tiene la puerta abierta, pero si es capturado será extraditado a Estados Unidos, o firman este documento como constancia. Se presentaron voluntarios para comparecer en los tribunales de justicia y paz. A pesar que la mayoría no tenían órdenes de captura, les tocó firmar, que de nada sirvió porque los extraditó. Esta deslealtad del expresidente Uribe, como nuestro referente político, fue la razón que tuve para denunciarlo en favor de la verdad y las víctimas del conflicto, en el año 2011, con Juan Monsalve alias Guacharaco y otros, ante el representante a la Cámara el hoy senador Iván Cepeda, convirtiéndonos en sus principales testigos, que repercutió en su renuncia al Congreso y estar 2 meses preso en su hacienda al Uérrimo como casa por cárcel, dejándolo sin voz y sin voto. Políticamente, la torcida de Uribe provocó que Vicente Castaño, fundador de las autodefensas, reclutara desmovilizados para conformar las Águilas Negras. Con su muerte muta las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC, al mando de alias Don Mario, lo sucedió alias Otoniel, ambos extraditados. Este rearme es equivalente al de las disidencias de las FARC-EP, para recibir el mismo rasero. En síntesis, los antecedentes mencionados de desconfianza que nadie se quiere desmovilizar para pagar cárcel así sean 5 años, que después nadie sabe cuántos serán, con las figuras de sometimiento o acogimiento que no politizan, me conllevan a proponer, con todo respeto presidente Petro, revivir la sedición, en el proyecto de ley, de su gobierno en el Congreso, para desmovilizar a las autodefensas gaitanistas, y el resto de organizaciones del país. Como derecho de igualdad con las FARC y el ELN art. 13 de la Constitución Política, pues si los unos no pagan cárcel y hacen política. Porque los otros sí pagan cárcel y no pueden hacer política. Cuando son actores de un solo conflicto, la paz es un derecho que no debe ser sesgado ni mezquino. Revivir la sedición es reconocer las desmovilizadas autodefensas como el segundo actor del conflicto interno armado de Colombia para que se conozca por medio del padre de Francisco de Roux la verdad histórica, que las AUC enfrentaron las guerrillas de las FARC-EP, del EPL, del ELN y del M-19, para que no llegaran a la toma del poder por la vía armada o política, en connivencia con sectores de las fuerzas militares y con los ricos de las regiones, como lo vivió en carne propia. Usted, presidente Petro, cuando perteneció al M-19, que se desmovilizó, y su comandante máximo Carlos Pizarro, se convirtió en candidato a la presidencia, el más opcionado a ganar, con apenas 2 meses de salir de los campos de batalla y soltar el fusil. Lo que motivó al comandante de las autodefensas Carlos Castaño, ordenar darle de baja dentro de un avión comercial, en pleno vuelo. No como usted, presidente Petro, que esperó años, luchó, trabajó, se preparó académicamente, y escalonó en la política asumiendo riesgos, concientizando un país derechista y paraco. Logrando la unidad nacional al ganar la presidencia, dejando por fuera del poder, por primera vez en la historia desde Simón Bolívar, todos los partidos tradicionales, a regañadientes contra sus ideales se pegaron a lo que se volvió moda. Todos quieren con Petro, hasta el expresidente Uribe, que era impensable. Se reunió media hora solas con usted antes de su posesión. Las autodefensas también fueron el exterminio de otros candidatos de izquierda a la presidencia y al Congreso, y de más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica, etc., y reclutaron al enemigo. En los 32.000 desmovilizados, más de 12.000 fueron guerrilleros. Además, fueron un Estado dentro del Estado, en los territorios liberados de guerrilla, con el control militar y político, local, regional y nacional, como dijo Mancuso, el 35% del Congreso es de las autodefensas, se evidenció con las condenas de 60 congresistas y más de 500 alcaldes, concejales, gobernadores y diputados por parapolítica. Las autodefensas tuvieron tanto poder político, que fueron un bastión importante, para elegir y reelegir al presidente Uribe, que supuestamente nos iba a legalizar, y miren lo que quedamos, junto con él. Revivir la sedición no solo beneficia a las autodefensas desmovilizadas y sus disidencias, para conformar un partido político, sino que el presidente Petro, para la paz total, nos puede dar curules en el Congreso, igual que a las FARC y próximamente al ELN, si Timochenko y Gavino pueden ser congresistas, porque Neo Julián Bolívar, el alemán, Jorge 40, Martín Llanos, Mancuso, Don Berna, Chiquito Malo, Siopas, Gonzalito o el suscrito irónicamente, con respeto, toca decir que un exguerrillero va a ser la paz total,
con su archienemigo los paracos y nos va a sacar de las cárceles. Bajo la ley de sedición, se pueden desmovilizar y no pagar cárcel las autodefensas gaitanistas, la oficina de Envigado, que fundó Don Berna con los mismos ideales político-militares de las autodefensas, igual pasa con otras organizaciones de Medellín y Bello, como los Triana, los Pacheli, los Chatas y los Mesa, se fundaron casi en la misma década, cada una con su independencia y autonomía, con ideología de autodefensa que siempre tuvieron y están de su lado. También algunas organizaciones de Buenaventura son disidencias del bloque Calima. La cordillera de Pereira es disidencia del bloque Central Bolívar. Los Pachenca del bloque Tayrona, los Caparrapos del bloque Mineros. Y en los llanos orientales hay disidencias de las ACC y el bloque Centauros y de otros bloques. Igual hay disidencias de las en el Magdalena Medio de las AUC. Con la ley de sedición, también se benefician los de la primera línea. Pues no hay nada más sedicioso que la protesta social. Hasta los militares que hicieron alianzas con las AUC fueron sediciosos por la vía ilegal en defensa de la patria. Y los que hicieron alianza con las guerrillas les reconozcan rebelión. También se benefician los congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados condenados por parapolítica, hasta el expresidente Uribe, que va a ser condenado, pues ya sus delitos serán políticos y recuperará sus derechos, igual que usted, presidente Petro, como exactor del conflicto, los de las FARC y pronto los del ELN. ¿O quiénes son los actores del conflicto que se van a perdonar y reconciliar, para la verdad histórica y la paz total? El no reconocer la sedición, a las autodefensas desmovilizadas y sus disidencias, para una paz total e integral, es repetir la torpeza del expresidente Uribe, que utilizó el discurso de la guerra, para ser gobernador de Antioquia, presidente y perpetuarse en el poder por 20 años, pero no reconoció, ni reconoce que en Colombia hay un conflicto interno armado, que cada día se degrada más. Para lograr, presidente Petro, los resultados de su campaña Una Paz Total, proponga un referendo para la legalización de la marihuana y la cocaína con uso recreativo. Ellas no matan, al lado de las drogas sintéticas, ya no son nada. Sin su legalización, casi que es mejor no desmovilizar estas organizaciones, empezando por el ELN, pues las nuevas generaciones serán más violentas, sin ideología y sin respeto por la población civil. Es relevante decir que me sumé al pacto histórico, antes de ganar la presidencia, con 2 videos en YouTube, no queriendo decir que renuncié a los ideales de paramilitar. Autodefensa hasta la muerte. Ya no por el fin, justifica los medios, ni por las vías de hecho, sino legales, políticas y sociales. La paz se hace entre contrarios. Lo que hay es que seguir su ejemplo de vida, presidente Petro, que cambió el fusil mental de la guerra por el de la paz total, donde quepamos todos con diferentes ideologías, gustos y religiones a través del amor, la reconciliación y el perdón social que sobra de la justicia. Ya para terminar, presidente Petro, esta carta de paz tiene varias pretensiones. Entre ellas revivir la sedición y, de ser posible, nombrarme gestor de paz. Para con su venia y ayuda a liderar en esta cárcel un evento de perdón y reconciliación entre contrarios, no sin antes preparar 1800 internos como gestores de paz, con un diplomado de la Universidad Santo Tomás y la Fundación Aulas de Paz, el cual realicé en la cárcel de Itaguí, donde viví la experiencia de liderar un evento con 70 víctimas de la Fundación Madres de la Candelaria. Lo presidió la ministra de Justicia Ruth Estela Palacio, el director del IMPEC general Ricaurte, otras personalidades, y los obispos de la Arquidiócesis de Medellín el 5 de octubre del 2012. Además, presentaré un proyecto en los Ministerios de Justicia, de Defensa, al Comisionado de Paz y en la dirección del IMPEC, que consiste en un desarme de 30.000 a 40.000 armas de largo y corto alcance, hoy están afuera, a cambio de una rebaja de pena que podría ser del 30%, solo para condenados, por cualquier delito, menos feminicidio y violación. Esto ayuda a la crisis carcelaria, a la resocialización y la paz total. Es tan rápido este desarme, que más demora en firmar el decreto, que en llegar las armas al despacho del ministro de Defensa, ayudando en gran medida al desescalamiento del conflicto y a reducir la delincuencia en las calles y sitios de donde salga a delinquir un arma, principalmente en Bogotá, Medellín y Cali, que son las 3 ciudades con más armas cortas y fusiles, por su protagonismo a lo largo de la historia del conflicto interno armado de Colombia. Si este desarme por la paz total se vuelve real, queda usted, presidente Petro, y la población carcelaria, entregando más armas que Uribe y Santos con las FARC y la UC juntas. Gracias por la atención prestada. Muchos logros en su gobierno para toda Colombia. Con la paz total, toca ponerle visa al turismo extranjero, porque no estamos preparados para recibir estas desbandadas. Atentamente, Pablo Hernán Sierra García.
Adjunto carta con respuesta de presidencia, recibida el 14 de septiembre del presente año,